Bueno, sí, ahora sí, los dejo con los chicos del Hospital de Niños de Jesús de Tucumán. Bueno, los escuchamos, chicas. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Laura Cisneros. Soy, junto con mi compañera Vanina Zavala, somos residentes de tercer año del Hospital del Niño Jesús de la provincia de Tucumán. Y el ateneo que les vamos a presentar se titula Síndrome de shock tóxico estreptocócico a propósito de un caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 1 año de edad, procedente del departamento Buyuyacú, provincia de Tucumán. Entre sus antecedentes perinatológicos fue un embarazo de 9 meses de gestación, nació por parto natural y presentó un screening neonatal normal. Entre sus antecedentes inmunitarios presentó un carnet de vacunación completo para la edad del paciente. En cuanto a los antecedentes patológicos, refirió una internación previa por un episodio de gastroenteritis y además refirió intolerancia a la lactosa. Muy importante también destacar los antecedentes socioeconómicos del paciente, ya que habita en una vivienda precaria con 6 personas más y además el padre del paciente refirió que tenía 2 hermanos con varicela. El motivo de la consulta es por presentar enfermedad de 6 días de evolución que inició con lesiones de tipo vesículo-ampollares generalizadas, sumado a la presencia de vómitos e irritabilidad y alteración del sensorio, motivo por el cual consulta al Hospital del Niño Jesús. En dicho hospital se le realiza un examen físico donde se pudo constatar la presencia de un mal estado general, se encontraba febril y edematizado. En piel y mucosas presentaba vesículas costrosas generalizadas. La frecuencia respiratoria fue de 40 respiraciones por minuto, que se encontraba por encima del valor de referencia, presentando taquipnea. La presión arterial fue de 85-39 milímetros de mercurio, que se encontraba disminuida, presentando hipotensión, y una frecuencia cardíaca de 190 latidos por minuto, que se encontraba aumentada, presentando taquicardia. En cuanto al abdomen, se encontraba distendido con ruidos hidroaéreos positivos y se palpaba el hígado. Y el paciente, al momento del examen físico, se encontraba irritable y con llanto persistente. Ahora bien, teniendo en cuenta esas vesículas costrosas generalizadas, es que al paciente se lo define cursando una enfermedad exantemática. ¿Y qué son las enfermedades exantemáticas? Son un grupo de enfermedades sistémicas con diferente grado de contagiosidad, que tienen justamente como característica principal la erupción cutánea que aparece abruptamente. La mayoría de estas enfermedades se manifiestan durante la edad pediátrica y en un elevado porcentaje de casos son de origen infeccioso viral. Entre los principales agentes infecciosos virales tenemos el virus de sarampión, rubiola, herpes simple y varicela zóster. Para poder llegar a un diagnóstico etiológico de estas enfermedades exantemáticas, es importante tener en cuenta las características del exantema, la distribución de las lesiones y los antecedentes epidemiológicos del paciente. Si recordamos, el paciente presentaba lesiones de tipo vesiculosas, generalizadas por todo el cuerpo y, no menos importante, su antecedente epidemiológico del contacto con enfermos, ya que recordemos que tenía hermanos con varicela, motivo por el cual se lo diagnostica al paciente cursando varicela. La varicela es producida por el virus varicela zóster.
Se transmite por vía respiratoria, cutánea y por contacto directo con las secreciones de dichas lesiones. El diagnóstico es puramente clínico y no requiere tratamiento. Y debido a que el virus varicela zoster pertenece a la familia Herpesviridae, tiene la capacidad de hacer latencia en el organismo y puede llegar a reactivarse ante algún estado de inmunosupresión. La varicela es una enfermedad benigna y autolimitada. Sin embargo, en un 5 a 10% de los casos puede llegar a sufrir complicaciones. Dentro de las complicaciones de la varicela podemos dividirlo en dos grandes grupos, dependiendo de si se trata de un paciente inmunocompetente o un paciente inmunodeprimido. En el caso de los pacientes inmunodeprimidos, las complicaciones de la varicela van a estar dadas por el propio virus de la varicela zoster, que va a diseminarse por el organismo atacando cualquier órgano, por ejemplo pulmón, hígado, inclusive el sistema nervioso central. Mientras que en el caso de los pacientes inmunocompetentes, las complicaciones de la varicela van a estar dadas por sobreinfecciones bacterianas, que estas a su vez pueden ser pulmonares o cutáneas. En el caso de las cutáneas, estas son las más comunes y a su vez se subdividen en sobreinfecciones cutáneas superficiales, es decir, que van a atacar la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, produciendo lo que se conoce como la impetiginización del exantema. O bien pueden ser profundas, que es cuando ya ataca a nivel de lo que sería el músculo, produciendo las fascitis necrotizante. Estas sobreinfecciones están dadas por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. Ambos son capaces de producir un síndrome cutáneo mediado por toxinas denominado shock tóxico. Entonces, teniendo en cuenta las características clínicas que habían sido observadas en el paciente durante el examen físico, como ser la hipotensión, la taquicardia y la taquipnea, sumado a que el paciente requirió de fluidoterapia, de inotrópicos, de soporte ventilatorio y de antibiótico-terapia, es que se lo definió al paciente en un estado de shock, motivo por el cual queda internado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Allí se le solicita un hemograma, una velocidad de sedimentación globular, una química hemática, coagulograma, estado ácido-base y un hemocultivo. En el hemograma presentó un hematocrito de 28% con una hemoglobina de 8,6 gramos decilitro. Ambos parámetros se encuentran por debajo de los valores de referencia para la edad y sexo del paciente, presentando un síndrome anémico. Además, también se informó como observación la presencia de microcitosis e hipocromía. En cuanto al recuento de leucocitos, fue de 0,7 por 10 a la 9 por litros, que se encontraban disminuidos, presentando leucopenia, al igual que el recuento de plaquetas, que fue de 84 por 10 a la 9 por litros, también disminuido, presentando trombocitopenia. Como podemos observar, las 3 líneas celulares se encuentran disminuidas, por lo tanto, el paciente cursó con una pancitopenia. En cuanto a la velocidad de sedimentación globular, fue de 20 milímetros por hora, es decir, que estaba acelerada. En la química hemática se realizó la determinación de urea y creatinina, que no presentaron ninguna particularidad, mientras que las transaminasas, tanto la glutámico oxalacético como la glutámico pirúvico, se encontraban por encima de los valores de referencia, reflejando así un daño hepatocelular. La pseudocolinesterasa se encontraba disminuida, al igual que las proteínas totales y la albúmina, presentando hipoproteinemia e hipoalbuminemia.
Las enzimas creatinquinasa y lactato deshidrogenasa se encontraban aumentadas, reflejando un proceso de lisis celular. Y por último, la proteína C reactiva se encontraba aumentada y recordemos que es un reactante de fase aguda. En cuanto al coagulograma, presentó un porcentaje de actividad de 51% que se encontraba disminuido y un tiempo de tromboplastina parcial activado de 50 segundos prolongado. Debido a esto es que se le solicita el dosaje de los factores de la coagulación. Y aquí podemos observar que el factor 5 se encuentra por debajo de los valores de referencia y sumado a la hipoalbuminemia e hipoproteinemia que presentaba el paciente, inferimos que hay una alteración a nivel de la síntesis hepática. El estado ácido-base se realizó a partir de una muestra de sangre arterial con una fracción inspirada de oxígeno del 80%. Presentó un pH de 7,18, que vemos que se encuentra disminuido, presentando acidemia, una presión parcial de dióxido de carbono de 33 milímetros de mercurio, disminuida, presentando hipocapnia, una presión de oxígeno dentro de los parámetros normales y un bicarbonato disminuido, al igual que el exceso de base. El anión GAP hay que recordar que debemos corregirlo, ya que el paciente se encontraba con hipoalbuminemia. Este dio un valor de 16 miliequivalentes litro que se encuentra dentro de los parámetros normales. El ácido láctico se encontraba aumentado. En cuanto al ionograma plasmático, no presentó ninguna particularidad. Entonces, a partir de estos resultados, lo que debemos evaluar es la presión parcial de dióxido de carbono, que vemos que se encuentra disminuida. Por lo tanto, concluimos en que el paciente se encontraba cursando una acidosis metabólica. Para saber si esta acidosis metabólica está compensada o no, lo que debemos hacer es calcular la presión parcial de dióxido de carbono esperada, la cual dio un valor de 26. Ahora bien, como la presión parcial del paciente es superior a la presión de dióxido de carbono esperado, concluimos en que, además de la acidosis metabólica, presenta asociado también una acidosis respiratoria. Como vemos, ambos trastornos son los responsables de esa disminución tan marcada del pH. En cuanto al hemocultivo, se realizó la toma de muestra de sangre, que esta se realiza con un intervalo de 30 minutos, que esto es para lograr una mayor recuperación de los gérmenes, y la muestra de sangre debe ser tomada en las condiciones de asepsia correspondientes. Se las coloca en botellas comerciales que contienen un medio de cultivo de enriquecimiento y a su vez estas botellas en la base inferior tienen una resina que contiene un indicador de pH. Ante el crecimiento microbiano, este indicador de pH vira de color y eso es detectado por el sistema automatizado Bactaler, el cual va a arrojar una alarma de positividad. En el caso de las muestras del paciente, ambas fueron positivas. A partir de aquí se sigue el manual de procedimiento con el que cuenta el laboratorio de microbiología de nuestro hospital, que consiste en tomar una alícuota con jeringa y aguja estéril de cada una de las botellas y sembrar en agar sangre, agar chocolate y levim, teniendo en cuenta que en el agar sangre debemos hacer una estría con un Staphylococcus aureus patrón para favorecer el crecimiento de Haemophilus influenzae. Tanto agar sangre como agar chocolate se incuban en microaerobiosis, mientras que el levin en aerobiosis a 37 grados centígrados durante 24-48 horas. Con esas alícuotas también lo que se realiza es un extendido para una posterior coloración de GRAN. En esta oportunidad lo que se pudo observar es la presencia de cocos GRAN positivos que se disponían en pares y cadenas. Y luego de 24 horas de incubación, en el cultivo se observaron colonias beta hemolíticas. Teniendo en cuenta lo observado en el GRAN más las características de las colonias,
es que se sigue una marcha mínima de identificación, que consiste en las siguientes pruebas. Reacción de catalasa, que con esta reacción vamos a poder dividir dos grandes grupos, los Staphylococcus por un lado y los Streptococcus por otro, que en este caso fue negativa. El test de bacitracina fue sensible, ya que se observó un halo de inhibición del crecimiento. Y por último, se puso en evidencia la presencia de la enzima pirrolidonil arilamidasa utilizando un revelador. Con todos estos resultados podemos concluir de que estamos en presencia de un Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Sumado a esto, también realizamos una identificación automatizada utilizando el sistema Vitek-DOX y MALDI-TOF, el cual también identificó a este microorganismo como un Streptococcus pyogenes. Bueno, un poco dentro de las características del Streptococcus pyogenes, recordemos que son cocos gram positivos que están dispuestos en pares o cadenas generalmente, son nutricionalmente exigentes, anaerobios facultativos, producen beta-hemólisis en agar sangre de carnero y forman parte de la flora normal del hombre, principalmente en lo que es el tracto respiratorio superior. Presenta factores de virulencia, ¿sí? En lo que vamos a tener la cápsula de ácido hialurónico, que como toda cápsula tiene actividad antifagocítica, un cilio superficial que le permite el primer paso para una infección, que es la adherencia al tejido celular del huésped, una proteína M que también, además de favorecer la adherencia de la bacteria, es muy importante porque justamente ella le da esa capacidad inmunogénica alta y además nos permite la serotipificación del Streptococcus pyogenes. Presenta también enzimas que le van a permitir la diseminación, como ser streptokinasa, hialuronidasa y nucleotidasa. Presenta toxinas como hemolicinas, streptolicina oxígeno lábil y streptolicina termoestable, y también, y muy importantes, las exotoxinas pirogénicas A, B y C, que justamente son las que se comportan como el denominado superantígeno. Esta es una imagen en donde lo que queremos representar es diferenciar una respuesta inmune producto de un antígeno de la respuesta inmune que produce un superantígeno. En la imagen superior vemos la presentación antigénica por medio de un complejo de histocompatibilidad de clase 2 a un linfocito T. Esto va a producir la activación clonal de los linfocitos T, de una pequeña cantidad de clones de linfocito T. A diferencia de lo que realiza el denominado superantígeno, que se une en una unión de tipo no específica, ¿sí? Lo que da lugar a la activación policlonal de linfocitos. Se activa una gran cantidad de linfocitos, lo que lleva a una tormenta citocínica. Esto da lugar a una respuesta inflamatoria exacerbada y justamente a los efectos nocivos de la respuesta inmune. O sea, el inicio de la respuesta es el microorganismo, pero la complejidad del cuadro de la respuesta inmune va a estar dada justamente por la respuesta del paciente, que si evidenciamos en el caso de nuestro paciente lo llevó al shock. Ahora bien, recordemos entonces que el paciente presentó varicela, evidenciado por las costras que se observaron en el examen físico, las cuales luego se tornaron violáceas, calientes e induradas, signo de una impetiginización producto justamente de una sobreinfección bacteriana. Si tenemos en cuenta los criterios diagnósticos que propone el CDC para diagnosticar un shock tóxico estreptocócico, nuestro paciente cumplía con lo siguiente. Se pudo aislar, ¿sí?, la bacteria de un sitio estéril, presentó hipotensión, presentó la coagulopatía y las anomalías hepáticas, dificultad respiratoria, recordemos que requirió de oxigenoterapia, y también el exantema eritematoso. Por lo tanto, es que se diagnosticó finalmente al paciente con un síndrome de shock tóxico estreptocócico por impetiginización de las lesiones varicelosas.
En cuanto al tratamiento, sabemos que la penicilina es el tratamiento de elección para el Streptococcus pyogenes. Recordemos que es un beta-lactámico que inhibe la síntesis de pared celular, por lo tanto el microorganismo tiene que estar en su fase de crecimiento. Pero lo que sucede en este tipo de infecciones invasivas es lo que se produce el denominado efecto inóculo, en donde las bacterias llegan rápidamente a una fase estacionaria donde no hay producción o síntesis de pared celular, no hay PVP para realizar la síntesis de la pared celular y recordemos que la penicilina, el blanco de la penicilina son las PVP. Por lo tanto, es necesario administrar un tratamiento conjunto que en este caso se administró clindamicina, que es un macrólido que inhibe la síntesis proteica y esto también favorece justamente para inhibir a la toxina que está produciendo la patología del paciente. Y además, clindamicina no es afectada por la fase de crecimiento y concentra bien en piel y partes blandas. Recordemos, las lesiones del paciente fueron en piel. En cuanto a la evolución, este es un gráfico en el que representamos el pH en función del tiempo. Podemos observar que el paciente siempre mantuvo esos valores de pH muy disminuidos, incluso llegando a valores como 6,8, muy bajos. En esta tabla lo que hacemos es representar el exceso de base y el ácido láctico, el exceso de base, siempre por valores muy disminuidos y el ácido láctico siempre por arriba de los valores esperados. Y recordemos que estas alteraciones son signos justamente de hipoperfusión. Siguiendo con la evolución del paciente, esta tabla representa lo que sería el perfil renal, dado por los valores de urea y creatinina, que observemos cómo aumentaron en el transcurso del tiempo, reflejando ese perfil renal alterado. Bilirrubina total también fue en aumento, mientras que pseudocolina esterasa fue en descenso, reflejando entonces ese perfil hepático alterado, ya también mencionado previamente. En cuanto a los valores de creatinquinasa, fueron en aumento, como así también la lactato deshidrogenasa, manteniendo ese proceso de lisis celular. Todo esto nos lleva justamente a describir al paciente como en un estado de falla multiorgánica. Si bien el tratamiento administrado y el tratamiento tanto hemodinámico para restablecerlo hemodinámicamente y el tratamiento antibiótico administrado fueron en tiempo, no resultó debido a que el paciente finalmente fallece. Entonces, resumiendo un poquito y para terminar de entender lo sucedido, el paciente presentó un factor predisponente que fue la varicela, la cual dio lugar al ingreso del Streptococcus pyogenes en el tejido dérmico, que a partir de su factor de virulencia, la toxina fue el factor desencadenante para esa respuesta inmune exacerbada, que llevó justamente a los daños, a efectos locales, esas lesiones en piel ya mencionada, la empetiginización, y también llevó a ese efecto sistémico dada por la falla multiorgánica, en donde se presentó un paro cardiorrespiratorio, dando lugar al desenlace del paciente. Gracias. Hay que tener en cuenta que mundialmente el conocimiento epidemiológico sobre las infecciones invasivas de Streptococcus pyogenes es relativamente escaso en comparación con otros tipos de infecciones. De hecho, existen en muy pocos países es de declaración obligatoria a este tipo de infección. De hecho, nuestro país no es de declaración obligatoria a las infecciones invasivas por Streptococcus pyogenes. Un dato muy importante también a nivel mundial es que en las infecciones pediátricas invasivas por el estrepto, entre un 14 y un 16% los pacientes cursaron previamente con varicela. Este es un trabajo realizado en nuestro país, presentado en el año 2016, es un estudio multicéntrico que abarca hospitales de la región de nuestro país, en donde nos pareció importante destacar, en cuanto a las conclusiones del trabajo, que alrededor de un 22% de los pacientes que presentaron infecciones invasivas por Streptococcus pyogenes presentaron previamente varicela. Recordemos también el dato a nivel mundial. De los pacientes con infecciones invasivas por el estreptococo, la tasa de mortalidad fue aproximadamente de un 8%. Y de ese 8%, alrededor de un 36%
se asoció al síndrome de shock tóxico, como ocurrió con nuestro paciente. Nos parecía importante también destacar esta tabla que se presentó en este trabajo, en el cual les mencioné, donde ubica al Hospital de Niños Jesús, al hospital del cual pertenece nuestra residencia, en segundo lugar como el reporte de casos de infecciones invasivas por el estrepto. Y casualidad o no, está por debajo del Hospital de Mendoza, del Hospital Noti, que bueno, evidentemente también tienen casos, están en primero en este caso. Como conclusión, la infección previa por el virus de la varicela es uno de los factores importantes, un importante factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad invasiva por el Streptococcus pyogenes en niños previamente sanos. En la Argentina, recordemos que se implementó a partir del año 2015 la vacunación contra la varicela. Por lo tanto, sería importante realizar estudios para evaluar el impacto de la misma justamente en el contexto del desarrollo de la infección invasiva por el estrepto. Cómo así también incluir a estas infecciones dentro de los eventos de notificación obligatoria, porque a partir de eso nosotros podemos tomar medidas preventivas e incluso realizar algoritmos, criterios para cuando se presenten justamente este tipo de infecciones en cualquiera de los hospitales. Gracias a las estadísticas de las chicas, porque es de notificación obligatoria, pueden obtener datos y a partir de eso adoptar distintas pautas. En este caso, estas infecciones no son de notificación obligatoria. Por último, importante, el rol del laboratorio es fundamental para el diagnóstico del shock tóxico estreptocócico, no solamente en lo que sería la identificación del germen, como pudimos observar, sino también para el abordaje del shock per se. Bueno, puede fallar. Esta fue la bibliografía consultada y queríamos agradecerle en nombre de mis compañeros residentes, a los miembros de Corevio por la invitación, a nuestros compañeros de los distintos hospitales por darnos el lugar en las distintas residencias, a todos ustedes por su atención. Estos son mis compañeros del Hospital de la Residencia y antes de terminar también quería hacerle una invitación, una cordial invitación a nuestra jornada de residentes que se realizan del 22 al 24 de noviembre. En este caso presentamos el rol del bioquímico en la salud reproductiva y neonatal. Están cordialmente invitados a Tucumán y bueno, desde ya muchas gracias por su atención a todos.